vamos a estar analizando. En este caso, algo que tenés que saber es que para entender cómo aprovechar oportunidades, ya sea en rango o en continuidad de la tendencia, tenés que saber cómo se forman diferentes puntos de liquidez. Para eso, en módulos anteriores, viste lo que es vela pin bar, order block, imbalance y diferentes herramientas que a vos te van a permitir entender que ahí hay situada liquidez. Liquidez que es lo que vos necesitas para que tu precio reaccione. Hablando 100% de análisis técnico, no estamos hablando de flujo de órdenes, no estamos hablando de zonas de liquidez que podemos analizar con Bookmap, ATAS ni ninguna de esas herramientas, pero queremos detectar mediante análisis técnicos oportunidades en el pasado que hoy hagan reaccionar el precio porque detectamos que hay liquidez, vamos a poder utilizar diferentes tipos de herramientas. Acá estamos viendo TradingView, estamos haciendo un análisis técnico, acá tenemos un rango, tenemos un mínimo, tenemos un máximo y vamos a estar detectando diferentes puntos en el gráfico que nosotros entendemos mediante un análisis que se han dado oportunidades en el pasado y que alguien las está aprovechando y que ahora ese alguien que las aprovechó y que pudo haber ganado dinero o sacarle una rentabilidad, si no se retiró del mercado, ahora su posición es la liquidez que nosotros vamos a estar detectando y aprovechando para que ahora sea la reacción ante nuestra compra o nuestra venta y aprovecharla ya sea para operar en un rango o en continuidad de la tendencia alcista o bajista. Acá tenemos marcado justamente diferentes herramientas como puede ser vela pin bar, como puede ser imbalances o diferentes zonas en el precio que alguien en el pasado, como te acabo de mencionar, ya aprovechó. Y es importante al momento de querer marcar todas estas zonas, entender más allá del patrón de vela o la mecha o la información del libro, entender por qué realmente alguien pudo haber aprovechado esa oportunidad. Acá, por ejemplo, en el mínimo tenemos que saber que estuvo sobrevendido el precio en H2 y en otras temporalidades también dio confirmaciones y luego de esas confirmaciones el precio reaccionó. Y en este máximo tenemos que entender que el precio dejó una mecha bastante prolongada, demostrándome un rechazo en esa zona del precio, que no le pongo acá que estuvo sobrecomprado o sobrevendido en ninguna temporalidad, porque lo que estamos viendo en este caso es la reacción, y esa mecha claramente en diferentes temporalidades me dejó a mí saber que el precio quiso avanzar, pero rápidamente se devolvió, y entendemos que quien en este caso vendió en esta mecha, situó sus posiciones en este caso en venta y está dentro del mercado ganando en venta a partir de esta reacción, porque con la información del pasado que estamos viendo sabemos que quien compró acá abajo ganó dinero o está ganando dinero hasta que el precio llegue como lo hizo acá en esta oportunidad. Y quien vendió acá arriba está ganando dinero, o por lo menos lo estuvo hasta que el precio reaccionó, posteriormente llegando a esa zona de liquidez. Entonces, vamos por partes. Tenés información que a vos te va a permitir saber cómo marcar una vela pin bar, cómo marcar un order block, cómo marcar un imbalance. Pero una forma que te recomiendo al momento de analizar y buscar estas oportunidades es entender qué oportunidades alguien estuvo aprovechando en el pasado que posteriormente vos lo resumís marcándolo como una vela pin bar, como un order block o como un imbalance. Y lo repito porque es importante no centrarse en querer identificar una de estas formaciones en el gráfico, sino lo importante es saber por qué alguien realmente pudo haber tomado una oportunidad y gracias a tomar esa oportunidad tuvo margen para aprovechar ese movimiento, pero si no se fue todavía del mercado, esa liquidez es lo que ahora nosotros podemos llegar a aprovechar. ¿Por qué te digo esto? Algo que yo le recomiendo a todo el mundo cuando empieza a querer marcar zonas, que no te recomiendo que si recién estás comenzando quieras marcar zonas, sino que primero te empapes de información, te empapes de confirmaciones, busques la forma correcta de entrar al mercado y luego recién vas a poder entender cómo marcar zonas. ¿Por qué? Porque algo que pasa en un principio y que te va a permitir a vos marcar zonas y entender algo más sobre liquidez es primero operar. Y una vez que operar vas a encontrar oportunidades donde vas a estar dentro del gráfico, donde vas a estar en una compra o en una venta, porque aprovechaste una buena oportunidad, donde vos aprovechaste esa buena oportunidad, entraste, operaste y ahora ves que el precio llega a lo que vendría a ser tu break-even, reacciona a tu break-even, luego de sacarte en break-even, luego de dejarte fuera del mercado, termina reaccionando ante esa dirección que vos ya habías operado previamente. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que te va a primero entender o por lo menos situarte siendo la liquidez para entender después cómo marcar liquidez, que son estas zonas. Entonces, siempre que vos quieras identificar una vela pin bar, un imbalance o un order block, no tanto un imbalance, no aplica tanto por un imbalance porque eso es otro tema.
Pero vela pin bar, order block o cualquier formación así de un patrón gráfico o de velas, lo que tenés que saber es que donde vos estés marcando algo de esto que yo te acabo de mencionar, no deja de ser un resumen. Si yo te digo vela pin bar, es un resumen de algo que sucedió antes. Si yo te digo order block, es un resumen de algo que sucedió antes. Entonces, lo que vos tenés que saber es qué sucedió para formar ese order block o esa vela pin bar o el patrón que vos quieras detectar o que quieras marcar en el gráfico. Acá tenemos algunos ejemplos. Esto es un rango donde estuvo reaccionando en diferentes oportunidades, pero aplica para que vos puedas ingresar al mercado y aprovechar lo que puede ser un movimiento en rango, en este caso de Bitcoin, o que reaccione ante la misma lógica, ante la misma liquidez que haya detectado para posteriormente irse con ese movimiento, en este caso a favor de una direccionalidad, si es que lo que querés operar no es un rango, sino que una tendencia. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos marcado acá lo que podría ser 50% de una mecha en H2 o 50% de una vela pin bar en 3 horas. Acá estamos en 2 horas. Si nos vamos a 3 horas, vamos a ver lo siguiente. En este punto del precio, bien, el mercado a mí me dejó una vela pin bar, el 50% de una vela pin bar, que posteriormente vino y reaccionó ante esa vela pin bar. También, si somos un poquito más específicos, podemos ver el 50% de una mecha en H2. Pero más allá de saber cómo marcar esta mecha, para operar este rango donde tenemos un mínimo y un máximo, algo importante es que vos busques qué confirmaciones se dieron en ese punto, en ese mínimo previamente, para que luego haya liquidez ahí que haga reaccionar ahora tu compra o tu venta. Vamos a pasar por cada una de estas zonas que yo acabo de marcar y vamos a ver qué es lo que se fue dando para dejar esa zona marcada y que en el futuro poder buscar una reacción. ¿Ok? Por lo menos para un scalping. A ver, todas estas zonas que vamos a marcar ahora son zonas que mal o bien podemos detectar mediante un análisis técnico. No sé qué tan positivo es. A veces sí reacciona, pero si nos faltan otras confirmaciones, claramente no vamos a poder saber qué es lo que está pasando realmente en el mercado en cuanto a lo que sería hablar de compradores o vendedores. Esto es solamente análisis técnico. Bien, mediante un análisis de lo que sucedió en el pasado. Acá tenemos una mecha. Esta mecha que tenemos acá, que se formó en 3 horas, tenemos que entender primeramente que el precio estuvo sobrevendido en 3 horas. Lo que me genera a mí intención de compradores. Yo sé que si el precio está sobrevendido en 3 horas, en 4 horas, en un día o en 15 minutos en el caso de Bitcoin, tenemos confirmaciones, tenemos una estrategia que nos permite a nosotros entrar en compra. Entonces acá sabemos que en una temporalidad alta, bien, el precio me formó una mecha, pero más allá de formarme una mecha, estuvo sobrevendido en 3 horas. Y yo quiero encontrar ahí quién pudo haber comprado en esa mecha, como para que ahora, si el precio llega a esa mecha, absorba lo que vendría a ser su break-even o tu break-even si es que entraste en alguna oportunidad cuando se formó esta mecha, para marcar esa zona, para marcar ese resumen y que cuando el precio llegue absorba esa liquidez y te dé la reacción que estás buscando por lo menos para la entrada y poder vos seguir asegurando en break-even, seguir cumpliendo tu plan de trading y si el precio reacciona y prospera, bueno, irte con una buena ganancia. Pero por lo menos el punto de entrada lo vas a estar localizando. Entonces, ¿qué tenemos acá? En este punto tenemos que podemos marcar una mecha, el 50% de una mecha en H2 y el 50% de una vela pin bar en H3. Si bajamos de temporalidad, porque tenemos una sobreventa, y buscamos quién pudo haber aprovechado ahí una compra, vamos a encontrarnos que en 15 minutos el precio claramente también estuvo sobrevendido y además de estar sobrevendido, tenemos una divergencia acá. No voy a profundizar sobre las estrategias, sobre las confirmaciones, mejor dicho, pero sí quiero que entiendas la intención de compradores en esa zona, porque tenemos una estrategia, la conozcas o no la conozcas, en este caso nosotros sí conocemos porque tenemos una estrategia en base a mercados sobrecomprados o sobrevendidos para operar, pero lo que quiero que entiendas es que el precio estuvo sobrevendido, estuvo en divergencia en diferentes temporalidades y si vos buscas confirmaciones acá, te vas a dar cuenta que 15 minutos estuvo sobrevendido y en divergencia. En 5 minutos también estuvo sobrevendido. En 3 minutos también estuvo sobrevendido. Y en un minuto tuvimos sobrevendido y divergencia. Hay una estrategia que a nosotros nos indica compras cuando se dan ciertas confirmaciones. Una vez que vos identifiques acá las confirmaciones, vas a poder marcar esta zona. ¿Por qué? Porque entendés que vos acá tuviste una divergencia y una sobreventa y confirmaciones. Y si comprabas, te vas a dar cuenta de cuando se den todas las confirmaciones, volumen, cruce de MACD, cruce de exponenciales, tu compra va a estar situada justo donde ahora vos estás marcando una mecha. Porque ahí se dieron confirmaciones.
Entonces, así como te dije en un principio, vos vas a estar aprovechando oportunidades en el trading y luego esas oportunidades que en el pasado aprovechaste, si no tomás ganancias, corres el riesgo de que vaya al mercado y absorba tu liquidez, o sea, absorba tu posición. Si es que estás en break-even, donde vos entraste, donde vos pusiste una posición, el precio llega a ese punto donde luego de haber entrado, luego de estar en profit, dejaste tu break-even, el precio absorbe ese break-even y reacciona. Entonces, el precio, con esto lo que te quiero decir es que no va a reaccionar ante lo que sería el 50% de una mecha, porque Bitcoin o cualquier otro activo no sabe lo que es el 50% de una mecha o no sabe lo que es un order block. No reacciona ante un dibujito en el gráfico, reacciona ante dinero que hay situado en ciertos puntos del mercado que hacen reaccionar el precio. Entonces, más allá de querer saber cómo marcar una mecha, el punto máximo, el punto mínimo y tomar el 50% y cualquier tipo de indicador o herramienta que uses, tenés que entender cuál es la liquidez que se supone que hay situada ahí. Entonces acá tenemos marcado el 50% de una mecha pin-bar en 3 horas y el 50% de una mecha en H2. Pero más allá de eso, tenemos que entender que hubo confirmaciones ahí que hicieron que al precio subir, alguien haya tenido la intención de comprar y ahora ahí hay liquidez. Y si el precio quiere seguir subiendo, donde hay compras, hasta que esas compras no se cierran, hay una venta. Y si acá alguien está vendiendo, porque tu break-even es una venta, es atractivo para alguien que sabe que el precio va a seguir subiendo, como lo puede ser una institución o un banco o cualquier tipo de entidad financiera que aproveche estas oportunidades, ir a buscar esas ventas baratas para luego seguir subiendo. Y esa reacción es la que vos vas a aprovechar al momento de marcar cualquier tipo de estos patrones, más allá de simplemente querer marcar algo técnico en el gráfico, como puede ser el 50% de una mecha o lo que te acabo de mencionar, un order block, lo que sea. Entonces, el precio subió. Entonces, quienes aprovecharon estas oportunidades estuvieron situados justamente en estos rangos que yo te acabo de mencionar. Bien, en el rango que te forma el 50% de la mecha en 3 horas o el rango que te genera el 50% de la mecha en H2, donde o casualidad, si vos ves, se dieron confirmaciones y vos incluso pudiste haber entrado. Y si entrabas y cuando el precio reaccionó, estás en profit, por así decirlo, cuando el precio se devuelva, vos lo que hiciste fue tu stop loss lo llevaste a break-even y ahora tenés acá situado, si vos compraste, una venta en forma de break-even. Y esa es la liquidez que vas a ir a buscar con cada uno de los patrones que marques. Eso es lo que quiero que se entienda. Por más que si son de tus primeros videos y no se logra entender, quiero que sepas qué es lo que estás marcando al momento de ir a buscar ese patrón entendiendo que hay liquidez. Porque cuando vos tomas una decisión de compra o venta, no sos el único que compra o venta. Vos viste confirmaciones, vos viste información y esa información a vos te permitió tomar una decisión. Y esa información que viste, no solamente la viste vos, la vieron miles de traders que tomaron ahí posiciones y generaron liquidez, generaron un bloque de órdenes o generaron liquidez en una mecha o donde sea que vos estés tomando una oportunidad y ahora vos pudiste haber estado en ganancia, pero la avaricia o tu plan de trading, que no puede estar mal, por así decirlo tampoco, hizo que no tomes la decisión de cerrar y ahora cuando el precio baja, si llega a tu punto donde tenías el break-even, te cierra la operación, te consume la venta en este caso y se toma tu liquidez o la liquidez de cualquiera que haya tomado esa decisión para así ahora impulsar el precio a favor. Entonces, esta lógica la voy a explicar en este primer punto, como para que ya entiendas la forma correcta o el motivo por el cual marcar estos tipos de patrones que a vos te va a permitir ahora sí entrar en puntos donde se hayan dado confirmaciones en el pasado que hayan permitido a minoristas ingresar en una dirección y que el precio quiere ir en esa dirección, ya sea para mantener un rango o para irse al alza o a la baja, pero antes aprovechar lo máximo que pueda en cuanto a liquidez que esté situada, en este caso, en el 50% de una mecha en H2 o una vela pin bar en 3 horas, como acabamos de marcar. Acá, si hacemos un análisis, vamos a ver que hubo sobreventa, que hubo divergencia, que hubo confirmaciones, y quien compró lo hizo de la forma correcta, y luego esas compras generan la liquidez que ahora el precio en el futuro puede llegar a venir a buscar manteniéndose en ese rango. Entonces, acá ya sabemos la liquidez que acabamos de marcar, más allá de lo que puede ser máximo y mínimo una mecha y el 50%, sabemos por qué ahí hay liquidez. Si el precio continúa, vamos a ver que se siguen generando diferentes puntos de liquidez en el precio. En este caso, seguimos y tenemos que al subir fue generando una estructura. Tuvimos un mínimo que ya aprovechamos, tuvimos un máximo
que a partir de acá tuvo un retroceso por lo menos al 50%, y quien quiso aprovechar una compra en este 50% de retroceso buscó confirmaciones acá, en este punto, dejándome algunas zonitas de precisión. ¿Qué zonitas de precisión podemos encontrar acá? Lo acabamos de marcar acá, como 50% de mecha vela pinbar en H1 o 50% de una mecha M30. Vamos a irnos a una hora y vamos a ver qué tipo de confirmaciones se dieron ahí. Tenemos una mecha, ya vimos que quien aprovechó esa oportunidad, ¿por qué lo pudo haber hecho? Porque tuvimos un mínimo, tuvimos un máximo, tuvimos un impulso. En el retroceso, a partir del 50%, buscaron oportunidades de compra y ahí buscaron confirmaciones. ¿Qué confirmaciones? Que el resumen nos está diciendo que tenemos una vela pin bar en una hora o una mecha en 30 minutos. Entonces, eso es el resumen. Pero ¿qué tenemos acá situado? Vamos a buscar. Si nos vamos a 15 minutos, vamos a ver qué tipo de confirmaciones pudimos tener ahí. Hasta ahora solamente un retroceso. Si nos vamos a 5 minutos, podemos ver que el precio en estas mechas llegó a estar sobrevendido. Bien, entonces tenemos unas confirmaciones nosotros en Bitcoin que nos dicen que si el precio está sobrevendido en 5 minutos, podemos buscar comprar. Y no solamente nosotros podemos buscar comprar. Muchos traders minoristas pueden buscar comprar, aplicando la misma lógica que te acabo de mencionar previamente, dejándome ahora sí una zona de liquidez que puedo aprovechar en el rango. Por lo mismo que no te voy a repetir que te acabo de mencionar, oportunidades que como vos pudiste aprovechar, más personas pudieron aprovechar y generan liquidez. Si generan más compras, esas compras en un principio tienen su stop loss en un punto de venta más abajo y luego cuando lo pasan a break-even, su venta está en el mismo punto donde entraron. Entonces acá la tarea, más allá de querer marcar una vela pin bar o un order block o lo que vos quieras marcar, cualquier patrón, es entender qué oportunidades hubieron ahí. Para entender que alguien pudo haber tenido la intención de comprar y luego de haber comprado, ¿qué es lo que sucede? Deja su break-even. ¿Y cuántas veces te habrá pasado si vos tenés ya algo de experiencia que el precio? Compraste una buena oportunidad, tuviste ganancia, llega tu break-even y luego sí se va en dirección. ¿Por qué? Porque ahí había liquidez, que en su momento aprovechaste, que al no salirte del mercado sigue tu liquidez activa en un principio como stop loss, luego como break-even e incluso tu take profit también es liquidez como esta lógica, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. ¿Qué confirmaciones tenemos acá? Más allá del resumen, que es 50% de una mecha en H1 o 30 minutos. Tenemos que en 5 minutos el precio está sobrevendido. Si nos vamos a 3 minutos, vemos que bueno, también tenemos una sobreventa. Si nos vamos a 1 minuto, vemos que el precio también me marca una sobreventa. Y si nos vamos a 15 segundos, vemos que el precio acá me deja lo que sería, en este caso, una divergencia. Entonces, yo sé que acá, quien buscó oportunidades de comprar, ¿qué es lo que hizo? Vamos a sacar esto. El precio vino bajando, ya estábamos en el 50% de un impulso, ya teníamos confirmaciones de 5 minutos sobre venta, tenemos algunas confirmaciones de divergencia ya en 15 segundos, deberíamos de ver volumen y resto de confirmaciones, pero no nos vamos a detener en eso, aunque sí aplica. Y acá, ¿qué es lo que buscamos? Acá tenemos una divergencia entre estos dos puntos. Bien, podemos entender que tuvimos un mínimo, tuvimos un impulso, tuvimos un retroceso, y en ese retroceso, a partir de acá, pudieron haber buscado compras vos, yo o muchos otros traders gracias a seguir confirmaciones. Entonces, el 50% de esa mecha en 30 minutos o el 50% de esa mecha en una hora es un resumen de oportunidades que se han dado. Eso quiero que logres ver. Cómo marcar una mecha y todo eso lo tenés en módulos anteriores. Pero ahora quiero que entiendas el cómo aprovechar estas zonas de liquidez para operaciones en el futuro y entender cuál es la liquidez que se supone que está situada ahí. Y el primer paso para entender esa liquidez es que a vos te suceda que el precio vaya a tu break-even y a partir de ahí reaccione. Te va a permitir entender el porqué, el motivo de cómo aprovechar estas zonas de liquidez en rango o en una estructura. Aplica para lo mismo. Vos lo que querés es el punto de entrada. Después, si está en rango o si está en una estructura alcista o bajista, eso lo va a determinar ya la continuidad del impulso. Bien, entonces acá la tarea sería buscar confirmaciones y el resumen es que tenés el 50% de una mecha en 30 minutos y en una hora, pero vos ya sabes qué liquidez hay situada ahí. Gente que aprovechó estas oportunidades que te acabo de mencionar, luego el precio reaccionó, bien, después tenés acá el rompimiento de este máximo, si lo querés ver así, donde también gente se puede ir con lo que sería el sprint, el recorrido una vez que quiebra, una vez que se sucede el choch, el nombre que vos le quieras poner, la estrategia que vos entiendas que alguien puede estar aplicando, que haya aprovechado, que tenga una compra ahí y ahora ahí esté situado su break-even. Entonces, esa es la liquidez que en el futuro vamos a buscar que
que aparezca. El precio continúa y más adelante vamos a ver cuando el precio llegue a esa zona qué es lo que podemos hacer al respecto. El precio continúa y vemos que me deja esta mecha prolongada, una pin bar bastante marcada. Y más allá de marcar la pin bar, que en este caso lo más específico que pude ver en una baja temporalidad es el 50% de una vela pin bar, aunque si quisiésemos marcar a su vez el 50% de esta mecha como tal, podemos encontrar que reaccionó al instante en esta vela que tenemos acá, que vino a tocar el 50% de esta mecha, pero no la marqué porque se dio muy rápido y quiero avanzar sobre lo que vendría a ser un ejemplo un poquito más específico. En toda esta subida que tenemos acá, lo que deberíamos de ver, más allá de marcar, bueno, principalmente esa vela pin bar como te acabo de mostrar, si bajamos de temporalidades a 5 minutos, ¿qué es lo que vemos? El 50% de una vela pin bar en 5 minutos, en este caso que tuvo una fuerte reacción abajo. Más allá de marcar esa vela, ¿qué oportunidades podemos ver que teníamos ahí? Que alguien pudo haber aprovechado con la misma lógica y que ahora sea una zona donde hay liquidez, donde alguien pudo haber entrado en ventas, que ese alguien podemos incluso haber sido nosotros, gracias a las confirmaciones que conocemos, y ahora estar en una venta ganando dinero y mientras no cerremos, ahí está nuestra liquidez. ¿Qué es lo que tenemos en ese 50% de mecha? ¿Qué confirmaciones se pudieron dar? 5 minutos, el precio está sobrecomprado. 15 minutos, vemos que el precio no se llega a ver en el RSI, pero claramente con esta mecha que tenemos acá, cuando el precio estuvo arriba de todo, cuando esto fue una vela de cuerpo entero, cuando esto fue una vela así verde o azul en este gráfico, claramente el RSI estuvo sobrecomprado. Esto aplica también para cuando estuvo en H1 o temporalidad más grande que dejó una vela prolongada, pero acá vamos a detenernos solamente en 15 minutos, que es fácil imaginar que estuvo sobrecomprado por el margen que tenemos, estuvo muy cerca de estar sobrecomprado y vemos que tenemos una mecha bastante prolongada por encima del cierre de esta vela, que fue donde se determinó el nivel del RSI. Entonces, 15 minutos sobrecomprado, 5 minutos sobrecomprado, y si quisiésemos aplicar la estrategia que nosotros conocemos, ¿qué es lo que vemos ahí? Vamos a 3 minutos, vamos a 1 minuto, y podemos entender que ya tenemos una divergencia, y si no se ve clara la divergencia, bajamos de temporalidad a 15 segundos porque la estrategia nos lo permite y podemos, al igual que otras personas ahí hayan aprovechado la oportunidad, ver si nosotros pudimos haber aprovechado. Acá sí se ve mucho más clara la divergencia, necesitaríamos ver patrón de reversión o lo que fuese, pero no importa, porque acá vos tenés el resumen, recordá, este 50% de vela pimbar en 5 minutos es el resumen. Bien, no es una zona de liquidez como tal, es el resumen de algo que pasó y que vos ya lo marcás. Bien, porque tuvo una reacción rápida que te dejó el 50% de una mecha en una zona donde hubieron confirmaciones y vos ya sabés que hay liquidez, por eso lo marcas. Y en vez de bajar de temporalidades, aunque sí te lo recomiendo en un principio bajar de temporalidades y no operar solamente por acción del precio, ver qué confirmaciones hubo para darle sentido a ese patrón que estás marcando. Acá lo que podemos ver es que el precio fue subiendo, dejándome una divergencia, tuvo un punto donde reaccionó y tuvo un retroceso. Nosotros lo marcamos como 50% de vela pin bar. Acá, si querés ponerte específico, podés marcar tal vez este order block bajista, o tal vez tenés un impulso, un retroceso, y marcar esta zona de acá como alguien que pudo haber aprovechado la venta luego de ver este primer impulso, un retroceso y querer operar a continuidad de la tendencia. ¿Por qué? Porque así opera, y como ya estamos con el diario del lunes y vemos información del pasado, más allá de qué confirmaciones tomó, yo sé que quien tuvo intención de venta, porque vio una sobrecompra, porque vio una divergencia, porque vio mínimas cosas, si vendió ahí usando las mejores confirmaciones, o incluso sin ser el mejor de los traders, ahora está ganando dinero y si aseguró la posición, ahí está su break-even. Porque estamos con el diario de lunes, ya sabemos lo que pasó. No hay que ser tampoco tan específicos y estamos marcando zonas. No estoy diciendo que nosotros hubiésemos operado tal vez ahí. Capaz que sí porque tenemos algunas confirmaciones. Pero capaz que quien opera impulso, retroceso, su venta la situó en esta segunda zona que acabamos de marcar acá en esta vela. Entonces vos podés marcar o el resumen o esto que acabo de marcar acá en forma de order block y prolongarlo en el tiempo, esperar que después el precio cuando llegue busque tal vez una reacción. Pero un buen resumen es marcarlo como el 50% de una vela pin bar en 5 minutos. Y vos ya lo tenés ahí marcado.
De la misma forma, una vez que todo esto tuvo un retroceso, toda una direccionalidad bajista, puedes marcar incluso esta mecha que tenés acá como un impulso, un retroceso y gente que buscó vender a partir del 50%. ¿Por qué? Porque ya sabemos que, como te lo voy a mostrar en este rango, vos tenés en este caso un mínimo y un máximo. El mínimo es esta línea verde que tenemos acá y el máximo es esta línea roja que tenemos acá, dejándome un posible rango, porque en un principio vos no sabés que es un rango, pero ya podés buscar la forma de operarlo porque el precio tiene momentos donde tiene un recorrido bajista y tiene momentos donde se mantiene en un rango. Y vos, mediante estas pequeñas zonas de oportunidad, ¿qué es lo que vas a hacer? Buscando confirmaciones, identificando estas zonas, operar proyectando, en este caso el rango, o lo que puede ser una continuidad bajista para que luego supere el mínimo. No lo sabés, pero vos ya tenés las zonas. Entonces, ya sea para operar en rango o para operar en tendencia, estas zonas que vas a estar identificando te van a servir de igual manera. Bien, es una forma de detectar la liquidez de minorista en base a oportunidades que pudo ver gracias a confirmaciones que vos conocés, ya sea si aplicás la estrategia Revolution o cualquier otra estrategia que más o menos conozcas. Vos sabés que si tenés un impulso y tenés un retroceso al 50%, alguien buscó una compra o una venta en ese retroceso porque es como que lo primero que aprendes en el trading. Vos tenés impulso, retroceso, entras en el retroceso del 50% en adelante, etcétera. Igual no quiero profundizar mucho porque tenés otros módulos donde vamos a hablar de Fibonacci, de retrocesos y de todo ese tipo de cosas un poquito más específicas. Acá quiero que hablemos de estas zonas de precisión que pueden conformar un posible rango o la continuidad, en este caso, una tendencia bajista, o si quiere ir al alza, puede reaccionar ante estas zonas que acabamos de marcar para luego romper el máximo. No lo sabemos, pero ya tenemos esas zonas establecidas por toda la lógica que te acabo de mencionar previamente. En este caso, ese impulso y retroceso que marcamos en un minuto, si lo vemos en una temporalidad como puede ser 15 minutos, vemos que nos dejó en este caso, una mecha. Bien, una mecha que al momento de marcar, podemos marcar esta mecha. En 15 minutos, el 50% es la zona donde terminó testeando. Capaz en 5 minutos se ve un poco más claro. ¿Ven cómo termina siendo un resumen? Si vos marcabas esta pin bar que se ve un poquito más clara, en 5 minutos ves cómo el precio terminó reaccionando. Pero vos tenés que marcar todo lo que veas así que te deje una mecha y una pin bar y querer operarlo. No, buscar las confirmaciones, o sea, buscar quién se pudo haber montado en esa venta previamente para que luego el precio quiera reaccionar en busca de esta liquidez primero. ¿Qué es lo que se supone que vino a buscar acá? Las ventas que entraron en este impulso, en este retroceso, y ahora estén en ventas y no hayan cerrado su posición o el precio no las quiera dejar desarrollar porque encuentre que hay bastante liquidez y quiere ir a reaccionar ante justamente esta zonita. Entonces, de esta forma vamos a estar detectando puntos de lo que sería acción del precio. Ahora cuando sigamos vamos a ver un detalles un poquito más claros o más específicos de lo que vendría a ser acción del precio o un poquito de Smart Money incluso. Acá tenemos esta mecha que no la marqué, pero bueno, ya sabemos que testeó al 50%, entró dentro de ese 50% y luego sí reaccionó, pero ya sabemos lo que pasó. Ahí tuvimos un impulso, tuvimos un retroceso y quien opera impulso, retroceso, a partir del 50% de toda esta caída, pudo haber encontrado una venta acá en base a confirmaciones, que capaz no sea la que nosotros utilizamos, pero como el precio bajó, sabemos que ahí hay liquidez. No te digo que te pongas a operar todo esto y que quieras adivinar el precio. Esto estamos en temporalidades bajas, yo te lo muestro, pero lo ideal es que esto lo marques en temporalidades altas, por lo menos en H4, H2 como mínimo, cosa de que en estas zonas, en este 50% de mecha o en estos order blocks, encuentres confirmaciones a su vez para poder operar y no solamente quieras entrar porque se supone que va a reaccionar ante esa mecha por lo que te acabo de decir. Bien, la idea no es que te vuelvas un robot y operar toda la estructura, porque tendrás que estar operando 24/7, porque si no, solamente puedes aprovechar las pérdidas y no es lo que estás buscando. Y deberías de operar todo, y no es la idea porque tendría que estar 24/7 y nadie está preparado para eso. Bien, y básicamente perderías dinero y no es la idea. Tenemos confirmaciones que tenés que respetar y para buscar tal vez confirmaciones de entradas en venta acá, te conviene que esta mecha no sea una mecha en 5 minutos, sino una mecha en una estructura viéndola en, no sé, 4 horas, 2 horas, cosa de que esta subida que tenés acá en esta mecha y quieras operar una venta, te permita en este punto encontrar ventas con confirmaciones, con sobrecompra en
15 minutos, 5 minutos, con volumen, con un patrón de reversión, con todas las confirmaciones que tenés que ver para decidir, en este caso, colocar una venta, aplicando confirmaciones y no haciendo trading al azar. Bien, entonces, continuando. Tuvimos acá esta mecha que marcamos que ya sabemos lo que pasó, que lo podemos prolongar para en el futuro ver si cuando llega el precio quiere absorber esa liquidez. Sigue el precio, se mueve. Acá nosotros tenemos el rango, a su vez sabemos que tenemos este mínimo y este máximo y tenemos el 50% de todo este rango determinando lo que son zonas de compras por debajo del 50% y zonas de venta por encima del 50%. Todo esto que tenemos acá vendría a ser una zona de venta, o sea, para buscar ventas, no es que solamente vas a vender porque está en esa zona, pero vos ya empezando a detectar que ahí hay un mínimo y un máximo y que todo lo que esté por dentro de ese mínimo o ese máximo pueda llegar a formar un rango, tenés ya una zona de venta y por debajo una zona de compra, claramente. Entonces vos ya sabes que tenés zonas de compra y zonas de ventas. En este caso, esta sería la zona de venta y esta sería la zona donde buscar compras. ¿Ok? Vamos a sacar esto para volver acá al análisis y tratar de identificar oportunidades. En este rango, el precio continúa. Ya teníamos marcado ahí lo que vendría a ser el 50% de una vela pin bar en 5 minutos, con algunas otras especificaciones que proyectamos en el precio. Y luego, ¿qué es lo que vemos? Que el precio cuando llegó ahí, ¿qué es lo que nos dio a nosotros en este caso? Primeramente que llegó, y un dato interesante es que estando en 5 minutos, llegó estando sobrecomprado en 5 minutos. O sea, no solamente llegó a la zona, sino que llegó y nos dio confirmaciones que conocemos. Lo mismo en 15 minutos, fíjate cómo estas mechas que tenemos acá nos pudieron haber mostrado lo que es el precio sobrecomprado, cosa que igual tenemos estrategias que nos permiten a nosotros operar con 5 minutos sobre compra o sobre venta en Bitcoin sin la necesidad de que en 15 minutos esté sobrecomprado o sobrevendido. En este caso igual podemos entender que esa mecha fue lo suficiente como que para que cuando estuvo siendo una vela completamente alcista nos haya dado una sobrecompra. Pero independientemente de eso, en 5 minutos está sobrecomprado, en 3 minutos, en 5 minutos está sobrecomprado y en divergencia, ok, y en 3 minutos, un minuto, vamos a buscar a ver qué más confirmaciones nos dio. ¿Por qué? Primero, para operar esta zona y poder aprovechar el rango dentro de una zona de liquidez que acabamos de detectar. Y después para seguir marcando zonas. ¿Ok? Cosa de que si el precio reacciona y en el futuro quiere retestear, poder también seguir aprovechando esas zonas. Por lo menos para marcar las zonas. Por lo menos para detectar estos puntos de oportunidad. No te digo que vas a operar todos, pero sí para detectar estos puntos. Porque tal vez acá, en este retroceso que testeó este quiebre, o luego que testeó esa zonita que acabamos de marcar ahí, ¿qué es lo que vemos? Que capaz acá no me dio confirmaciones. Porque en 5 minutos, en 3 minutos, perdón, no está sobrecomprado ni nada. Y en 5 minutos, tal vez que tampoco. Entonces, esto tampoco quiere decir que vos vayas a ponerte a operar eso. Pero quiero que entiendas un poco cómo aprovechar estos rangos. Recordá, si esto vos lo estás marcando en H4, tal vez esta subida que tenés acá, sí te dejó a vos lo que vendría a ser la oportunidad de que acá se den confirmaciones de sobrecompra en 15 minutos, en 5 minutos y el resto de las confirmaciones que tenés que ver para tomar una posición, en este caso, en venta. Entonces, seguimos con lo que sería el análisis de esta estructura. Acá llegó, acá sí me dio confirmaciones y fíjate, 5 minutos tenemos sobrecompra y divergencia. Y si seguimos buscando a ver qué más sucedió ahí, que ya vemos que no solamente absorbió la zona, sino que podemos marcar otro 50% de otra vela Pimar en 5 minutos también, en un punto donde se dieron confirmaciones, vos tendrías que buscar ahí donde tu entrada se pudo haber dado. Y si vos bajás de temporalidades, en 3 minutos tenés sobrecompra y divergencia. Y en un minuto tenés lo mismo. Sobrecompra, divergencia y si acá vos aplicabas, por ejemplo, para profundizar un poco más, un patrón de reversión, un mínimo, un máximo, una zona de stop loss, o sea, lo que vendría a ser el P0, P1, P2, P3, donde se da la venta. Y si acá vos buscabas las confirmaciones, vamos a ver qué confirmaciones se dieron. Como para darle sentido a ese nuevo 50% de vela pin bar. Más allá de solamente marcarlo. Que es donde se han dado confirmaciones. Que es la liquidez.
Te lo repito, es la liquidez que vos entendés que ahí está situada. Entonces, de esta forma vos tenés acá diferentes momentos del precio donde dio confirmaciones en base a todo lo que fue sucediendo y vos marcaste como el 50% una vela pin bar en 5 minutos. Pero no es que solamente es el 50% una vela pin bar en 5 minutos, sino que sucedieron cosas ahí que a vos te dieron la oportunidad de entrar. Que ahora, si vos entraste o si vos no aprovechaste la oportunidad, alguien en todo el mundo que se encuentra haciendo trading mientras vos estás haciendo este video, alguien está operando Bitcoin, alguien está comprando, alguien está vendiendo. Y si es un momento donde se están dando confirmaciones, claramente hay más intenciones. A la gente le suenan las alarmas, a la gente se pone atenta a operar, busca confirmaciones y entran, por más que vos no hayas entrado. Entonces te sirve para marcar la zona, por más que vos no hayas entrado. Si entraste, un éxito. Y si no entraste, ya sabes dónde alguien sí entró porque siguió confirmaciones y como el precio bajó, ¿qué es lo que pasó? Está ganando dinero. ¿Y dónde tiene su break-even? Exactamente ahí. ¿Por qué? Porque se dieron confirmaciones. Lo estoy haciendo muy repetitivo a propósito, porque siempre me preguntan, ¿cómo marco zonas? ¿Cómo marco vela pin bar? ¿Cómo marco un order block? ¿Cómo marco? ¿Cómo marco? ¿Cómo marco? Queriendo comenzar por el resumen y no por el contenido que tiene que haber claro para luego sí poder hacer un resumen. Pero primero tenés que saber lo que tiene que suceder. Y luego sí vas a tener la cancha, por así decirlo, de poder aprovechar tiempo haciendo un resumen. Bien. Entonces, el mercado sigue, ya sabes las confirmaciones que se dieron acá. Un minuto, tenés ahí las confirmaciones, patrón de reversión, cruce de exponenciales. Tu entrada se dio por acá. Y o casualidad, ¿qué es lo que tenés? Entradas donde en el 50% de una vela pin bar en 5 minutos. Porque si yo te pongo acá para que vos veas las exponenciales, entonces acá el precio continúa. Vos ya marcaste la zona porque pasaron cosas. Entonces dijimos que el precio continuó, se fue moviendo. Luego de estas confirmaciones, tuvimos acá unos mínimos que los rompió, que puedes detectar como un soporte que ahora se vuelve resistencia. Pero bueno, como te dije previamente, están temporalidades bajas. Esto lo mejor sería detectarlo en temporalidades altas, cosa de que acá, en esta subida, te dé confirmaciones para aprovecharla. Yo lo marqué como para darle sentido a la estructura y seguir con el hilo de poder marcar zonas, pero que tengan un sentido en la estructura. Bien, en este caso, para explicarlo por arriba, porque no se están dando confirmaciones y es muy técnico, sabemos que rompió una estructura y, bueno, rompió una estructura, tenemos, después de dar confirmaciones, el precio. ¿Qué es lo que hizo? Tenemos un máximo, tenemos un mínimo y volvió, superó el 50%, encontró una zona donde quebró y bueno, alguien pudo haber aprovechado oportunidades ahí. No te digo que estas zonas vos las tengas marcado para buscar ventas. Si es verdad que si acá se dieron confirmaciones, el precio puedes entender que empieza a hacer estructura y capaz vos no lo vas a operar, pero alguien sí pudo operar este retroceso. Y es lo que te da el pie para marcar tal vez estas zonas de acá. Cuanto mayores confirmaciones en temporalidades más válidas y veas todo mucho más concreto, podés entender que hubo más intención ahí de vender. Como para que esa zona de liquidez entiendas que más personas, más traders aprovecharon esa oportunidad y esté situado más ventas en este caso que sus compras estén situadas en break-even en estos puntos que si el precio quiere seguir bajando, ¿qué es lo que va a hacer el mercado? Sube el precio hasta esas compras, se ejecutan esas compras que son break-even y luego sí, luego de vender caro, baja. En este caso, el precio llegó a esta zona, terminó reaccionando, tuvo un impulso, un retroceso. Ese retroceso me dejó acá 50% de una vela pin bar, en este caso en 7 minutos, y a partir de ahí tuvo una fuerte caída, dejándome acá lo que venía a ser un rango de imbalance que vamos a ver si en el futuro se respeta y ya tenemos marcado. En este caso, bueno, lo que es imbalance no es tanto por una oportunidad que alguien pudo haber aprovechado, sino por otros conceptos que ahora no vamos a explicar, pero bueno, ya lo tenemos ahí marcado. Vamos a ver si cuando el precio vuelve nos permite aprovechar para entender una oportunidad continuando con lo que vendría a ser el rango en este caso. El precio continúa, reacciona ante ese imbalance, aunque lo supera. Total, la tarea es buscar acá confirmaciones. 5 minutos, 7 minutos, perdón, estuvo sobrecomprado. Si nos vamos a 15 minutos y buscamos confirmaciones, no me muestra sobrecompra, pero sí me muestra en 7 minutos, en 5 minutos y lo mismo. Tal vez podamos aprovechar alguna oportunidad acá buscando confirmaciones. Claramente luego vos podías haber marcado algo acá, como podría ser esta mecha o no, depende. El precio siguió subiendo, tomó ahora sí la liquidez de esta vela Pimar en 7 minutos. Más allá de haber tomado la liquidez de esta vela Pimar en 7 minutos, no se trata de querer ser sniper, sino de buscar si se dieron confirmaciones o no.
Vemos que en 5 minutos tenemos una divergencia y que estuvo sobrecomprado justo en ese momento donde tenemos una zona marcada. Entonces, la prioridad no está en querer operar como sea eso que acabamos de marcar porque detectamos que hay liquidez por todo lo que te acabo de explicar, sino eso es para saber qué tenemos en el pasado. Ahora en el presente tenemos que buscar confirmaciones y esto lo quiero aclarar. No son zonas para poner órdenes pendientes porque sí o sí va a reaccionar porque hay liquidez, porque hay break-even y todo eso. No, para vos ya tener establecido zonas donde posiblemente haya oportunidad, tu tarea va a ser luego buscar confirmaciones. Esto quiero ser muy claro porque si no vas a perder dinero. El precio llega, toca la zona, dio confirmaciones, sigue bajando, continúa. Acá me deja un rango de imbalances en esta caída. No marqué esta mecha de acá porque tal vez, como te dije, o sea, no se trata de marcar todo porque tenés que ver que alguien haya aprovechado oportunidades. Capaz si hubiese marcado esta mecha de acá o algún order block por acá en bajas temporalidades, ya que acá sí dio confirmaciones y entiendo que hay intención de ventas y luego esas intenciones de ventas generan que alguien quiera entrar acá buscando sobrequiven, pero ya luego si se debilita la zona, no sé qué tanto puedo perseguir esa zona, lo podés marcar, total la prioridad está en luego buscar confirmaciones en el momento actual donde vos querés entrar, lo repito. Y así el precio continúa y en este caso, bueno, vuelve a lo que es la zona de compra, teníamos ya marcado lo que era esta mecha acá, fíjense, esto es lo que teníamos marcado. Más allá de lo que sucedió acá, esto lo teníamos marcado por lo que sucedió mucho tiempo atrás, por lo menos algunas cuantas horas o días atrás en el pasado, y lo teníamos marcado porque quien compró ahí nunca cerró, nunca cerró, nunca cerró. A quien no le ha pasado siendo nuevo que tuvo una muy buena posición y deja desarrollar y quiere que el precio explote con esa compra o esa venta. Y en vez de aprovechar esa ganancia, sacando un 1.2, 1.4, 1.10, lo que sea, vos querés solamente irte con ese movimiento, hacer la plancha y no preocuparte por próximas oportunidades, que es lo que hace el precio, se devuelve y te saca en break-even y luego sí reacciona y no sos el único que toma esas decisiones, hay muchas personas nuevas que toman esas decisiones y por eso se forma la liquidez, justamente, que puedes aprovechar en este rango que justamente testeó en varias ocasiones. Testeó en este caso acá, cuando llegó, lo mismo, 5 minutos sobrevendido, después en esta otra zona 5 minutos no me muestra sobrevendido. Acá capaz sí podías aprovechar una compra. Acá tal vez que no. Habría que ver qué confirmaciones se dieron en bajas temporalidades. Si tenemos una divergencia, habría que ver si aparece volumen, si se da un patrón de reversión, etcétera. Pero bueno, testeó la zona. Habría que ver si se dieron confirmaciones o no. Pero vos ya lo tenías marcado. Y ya sabes que a lo que reaccionó fue a esa zona por lo que pasó, que lo vimos en el principio del video. Continúa. En este caso el precio. También me dejó ahí lo que es el 50% de una vela pin bar en una hora. Si lo marco acá en una hora, vamos a ver que en este momento al bajar, al superar este 50% del rango, que es una zona de compra, luego volvió a la zona de venta y ahí me dejó una vela pin bar. Habría que ver si se dieron confirmaciones, habría que ver si no se dieron confirmaciones. Vos lo podés marcar en este caso la zona porque no sabés qué tipo de confirmaciones está buscando quien operó ahí. No marques por marcar. No veas una vela pin bar y lo marques y después busques oportunidades ahí. Si se dan confirmaciones, podés entender que ahí hubo una vela PIMAR y eso es la liquidez que vas a querer operar, pero no te pongas a marcar todas las mechas y todas las velas PIMAR porque vas a terminar operando acción del precio, sé por qué te lo digo, no te lo recomiendo y vas a estar sobreoperando porque vas a querer operar todo en vez de las verdaderas oportunidades, limitando las entradas al mercado. Entonces el precio sigue, se desarrolla, lo mismo. Fíjate cómo en esta zona que habíamos marcado antes, también testeó, luego dejó una mecha, luego reaccionó ante la mecha que dejó en el presente. O sea, acá llegó, absorbió la liquidez que ya habíamos marcado. Me dejó una mecha, 50% de una vela pin bar, ahí lo vamos a proyectar mejor. Luego volvió a meterse sobre lo que es la liquidez de esta mecha, que en esta mecha que tenemos acá, deberíamos de ver que en 5 minutos tuvo sobrevendido. Habrá que ver qué confirmaciones tuvimos ahí. Acá capaz podemos incluso marcar un order block. ¿Este order block es válido, Pablo? Bueno, habría que ver qué confirmaciones se dieron ahí. Por el momento vemos que viene en sobreventa en 5 minutos. En 15 minutos no. Sí, en 15 minutos tenemos una divergencia y tenemos una sobreventa y deberíamos ver qué oportunidades se dieron ahí. Pero pudimos marcar también ese order block en 5 minutos. Y luego, ¿qué es lo que sucedió? Como acá se dieron oportunidades, ¿por qué se dieron oportunidades acá?
¿Porque hay un order block? No, porque 5 minutos estuvo sobrevendido, porque hay intención de compra, porque se están dando confirmaciones y alguien pudo haber buscado confirmaciones ahí. Tal vez nosotros en Revolution ahí mandemos una señal porque se están dando confirmaciones y luego estemos todos adentro y ¿qué es lo que haga el precio? Vaya a buscar la liquidez y termine reaccionando, o capaz otra persona pudo aprovechar esa oportunidad y ahí está la liquidez que estamos buscando. Entonces, el precio sigue reaccionando, va, testea ese order block. ¿Se dieron confirmaciones ahí? ¿No se dieron confirmaciones ahí? La verdad es que yo no veo confirmaciones, por lo menos no de sobrecompra o sobreventa. Pero bueno, el order block está, sabemos qué es la liquidez que fue a buscar. Esto recordar lo que te dije y te lo repito. Si vos haces este análisis en temporalidades mayores, sé que no nos gustan las temporalidades mayores en un principio porque queremos oportunidades ya, queremos operar rápidos, pero bueno, si vos lo marcas en temporalidades mayores, capaz, cuando el precio baja a esta zona, en este punto del mercado, sí esté sobrevendido, sí esté dando confirmaciones de sobreventa, divergencia, volumen de parada y todo lo que se tenga que dar, y puedas aprovechar esa oportunidad. Pero bueno, acá lo marcamos. De hecho, por eso no estaba marcado antes este order block, pero bueno, es válido como una zona donde vos podés marcar para aprovechar el rango o la continuidad de la tendencia. Entonces el precio sigue, reaccionó ahí, a partir de ahí subió. Tenemos otra zona ahí, testeó, tuvo una reacción, lo mismo, se dieron confirmaciones acá. Tenemos en 5 minutos sobrecomprado acá y acá en divergencia con sobrecompra. Y si vamos a bajas temporalidades y buscamos lo mismo, capaz podríamos también entender que acá se dio una oportunidad para aprovechar esta zona que habíamos marcado acá, dentro de lo que es la zona de venta del rango, superando el 50%. Y lo mismo aplica para todo. Es repetitivo, pero es como que lo que necesitamos. Fíjate cómo te pudo haber dado capaz para un 1-1, 1-2, volvió a testear la zona, la superó, hasta que rompió y ahora está en la zona de venta y vino a buscar acá más liquidez y así tenés que buscar confirmaciones en todas estas zonas. Así es como podemos buscar oportunidades en un rango, en una tendencia, buscando zonas, marcando nosotros mismos las zonas, detectando dónde hubieron oportunidades en el pasado que nosotros incluso podamos haber aprovechado y luego entender que ahí hay liquidez, así como a veces nosotros nos toca el break-even y reaccionar. Esas oportunidades ahora las podemos aprovechar si es que se dan confirmaciones y sé que es una clase un poquito más técnica, un poquito más extensa, si no te sabes las confirmaciones o si no te viste los módulos anteriores, capaz que te mareé, pero bueno, fácil, revete esta capacitación o si no, volvé a las capacitaciones anteriores, entendé las confirmaciones, entendé sobre este tipo de patrones y luego en algún momento le vas a encontrar sentido a esta capacitación o tal vez haga falta que lo pongas en práctica, que vivas en carne propia lo que es que toque tu break-even y reaccione yéndose con el movimiento, dejándote fuera del mercado para entender lo que es la liquidez y en un futuro esto también te va a ser útil a vos también.